En los convulsos territorios de Oriente Medio, el eje de resistencia iraní ha desencadenado una serie de acontecimientos que han sacudido la estabilidad regional y global, amenazando incluso cuestiones humanitarias fundamentales. Los operativos respaldados por Irán en Irak, Siria, Gaza, Líbano y Yemen desafían abiertamente a Estados Unidos y a las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz, lideradas por los Estados Unidos. La región se encuentra en un estado de efervescencia constante, exacerbado por las acciones de los rebeldes Houthi yemeníes, una fuerza controlada por Irán que ha alterado significativamente la geopolítica en el Mar Rojo. Los intentos de Estados Unidos y el Reino Unido de frenar la influencia iraní han resultado en ataques aéreos y medidas represivas, pero lejos de disuadir a los grupos pro-iraníes, han avivado los temores de un conflicto más amplio y devastador. En medio de este panorama tenso, los Houthis llevaron a cabo ataques con misiles en el Mar Rojo, primero contra un destructor estadounidense y luego contra un carguero de la misma nación. Sorprendentemente, el ejército estadounidense optó por no tomar represalias de inmediato, buscando quizás evitar una escalada inmediata en las tensiones regionales. Sin embargo, las amenazas de represalias por parte de Irán y sus proxies crean una atmósfera de incertidumbre y anticipación. La situación se volvió aún más volátil cuando la Guardia Revolucionaria iraní llevó a cabo un asalto a centros de espionaje israelíes en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, mientras fuerzas especiales atacaron al Estado Islámico en Siria. Estos eventos, junto con los bombardeos continuos, han elevado las preocupaciones sobre la escalada del conflicto que se ha ido propagando desde el enfrentamiento entre Israel y Hamás el 7 de octubre. En un giro adicional, las fuerzas antiterroristas derribaron 3 drones armados sobre el aeropuerto de Erbil, donde se encontraban fuerzas estadounidenses y extranjeras. Las tropas iraníes afirmaron que un ataque con misiles destruyó uno de los principales cuarteles generales de espionaje de Israel en Erbil, la ciudad semiautónoma del Kurdistán. Este cuartel general, que ha sido un centro neurálgico para el desarrollo de operaciones de espionaje y la planificación de actos terroristas en la región y en Irán, ha sido el epicentro de la retaliación tras los ataques israelíes que cobraron vidas en la Guardia Revolucionaria. La región se encuentra al borde de un abismo, con fuerzas y facciones compitiendo por la supremacía en un conflicto que amenaza con desbordarse aún más allá de sus fronteras originales. En un dramático desarrollo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, anunció el lunes una serie de ataques dirigidos contra zonas vinculadas a grupos de la oposición iraní en Erbil. La agresión, que involucró el lanzamiento de misiles balísticos, dejó un saldo trágico con la muerte de 4 personas y 6 heridos, según informaron las autoridades locales. Estados Unidos condenó enérgicamente los ataques, clasificándolos de temerarios e impredecibles. Irak, por su parte, consideró que constituyen una clara violación de su soberanía y retiró a su embajador como medida de represalia. Notablemente, Israel aún no ha emitido una respuesta oficial. El Consejo de Seguridad de la región del Kurdistán lamentó la pérdida de vidas civiles y denunció la flagrante violación de la soberanía tanto de la región del Kurdistán como de Irak en su conjunto. El ataque afectó incluso la propiedad de un prominente hombre de negocios kurdo, aunque no se ha confirmado si era un objetivo específico. En un intento de justificación, el CGRI alegó que los ataques estaban dirigidos contra grupos terroristas antiiraníes en el norte de Irak y Siria, sin afectar a personal o instalaciones estadounidenses. Estados Unidos confirmó que ni el consulado actual ni el nuevo en construcción resultaron dañados y ningún personal estadounidense resultó herido. El primer ministro del Kurdistán, Masrour Barzani, expresó su condena enérgica al cobarde ataque de Irán, destacando la pérdida de vidas civiles y llamando a la comunidad internacional a enfrentar estos persistentes actos de agresión. Barzani advirtió que los ataques iraníes podrían intensificar los temores de que el conflicto en Oriente Próximo se extienda más allá de sus fronteras, con consecuencias humanitarias, políticas y económicas desastrosas. La tensión en la región alcanza niveles críticos y la comunidad internacional se enfrenta a la urgente tarea de abordar y contener esta creciente amenaza. En un continuo y creciente conflicto en la región, los aliados y representantes respaldados por Irán, conocidos como el Eje de la Resistencia, han intensificado sus ataques contra las fuerzas israelíes y sus simpatizantes, profundizando aún más los enfrentamientos regionales.
La semana pasada, Estados Unidos llevó a cabo el asesinato del líder de un grupo proxy respaldado por Irán, al que Washington acusa de orquestar ataques contra las fuerzas estadounidenses en Bagdad. Las fuerzas proxy iraníes han respondido atacando de manera reiterada a las tropas estadounidenses en Irak y Siria mediante el uso de cohetes y aviones no tripulados. Simultáneamente, Israel y Hezbolá, apoyados por Irán, se ven envueltos en batallas adicionales en la frontera libanesa. Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, anunció el domingo su compromiso de combatir a las fuerzas israelíes en la frontera libanesa hasta que cese la ofensiva israelí contra Gaza. La tensión se ha intensificado con informes de que un avión no tripulado israelí atacó el vehículo de un alto comandante de Hezbolá en el sur del Líbano la semana pasada, causando su muerte. Wissam Tawil, el máximo líder chií fallecido en un ataque israelí desde el inicio de los combates en la frontera libanesa-israelí el 8 de octubre, se suma a la lista de provocaciones que incluyen el presunto asesinato en Beirut de Saleh al-Arouri, alto dirigente de Hamas, generando la furia de los líderes de Hezbolá en la región. Mientras los Houthis, respaldados por Irán, continúan enfrentándose a dificultades para detener los ataques en el Mar Rojo, la situación se torna aún más compleja. 3 embarcaciones yemeníes fueron hundidas por fuerzas estadounidenses después de que los rebeldes Houthi atacaran buques comerciales en la zona la semana pasada. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo ataques contra objetivos Houthi en Yemen, intentando frenar su actividad beligerante tras un intento previo de atacar un buque de guerra estadounidense. En un nuevo episodio, los terroristas Houthi de Yemen, respaldados por Irán, causaron daños a un buque mercante estadounidense el lunes, desencadenando una nueva ronda de ataques que amenazan las líneas comerciales globales. La situación se vuelve cada vez más crítica, con múltiples frentes de conflicto y consecuencias impredecibles para la estabilidad regional y global. Después de que las fuerzas estadounidenses y británicas llevaran a cabo un poderoso bombardeo contra los santuarios de militantes en Yemen, la respuesta inmediata de los Houthis resaltó la complejidad de erradicar la amenaza al comercio en el Mar Rojo. Altos mandos militares estadounidenses señalaron su preparación para enfrentar posibles ataques de represalia más intensos por parte de los Houthis, quienes habían comenzado a atacar barcos tras los enfrentamientos en la Franja de Gaza. En una escalada posterior, la semana pasada, Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a cabo ataques contra más de 60 objetivos Houthis, utilizando más de 150 municiones guiadas de precisión. A pesar de estos esfuerzos, fuentes estadounidenses indicaron que los terroristas aún conservaban aproximadamente 3/4 partes de su capacidad para lanzar misiles y aviones no tripulados contra los buques que transitaban por el Mar Rojo. La movilidad y capacidad de ocultamiento de la mayoría de los sistemas de armas Houthis presentan un desafío constante para las autoridades. El lunes, el primer ministro británico Rishi Sunak afirmó que los ataques aéreos habían tenido éxito, subrayando el compromiso de Gran Bretaña de respaldar sus palabras con acciones concretas. En el Parlamento, Sunak describió los ataques como limitados, no como una escalada, y como una respuesta necesaria y proporcionada ante una amenaza directa. El ministro británico de Defensa, Grant Shapps, declaró a Sky News: "Nunca esperamos que todas las instalaciones fueran destruidas. Eso no estaba previsto. Queríamos dejar un mensaje claro". Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, el buque Gibraltar Eagle de Eagle Bulk Shipping, una gran nave con bandera de las Islas Marshall, fue impactado por un misil HY el lunes. La corporación informó que el buque transportaba 0 productos químicos peligrosos, según Marine Traffic, que realiza seguimiento en tiempo real de los buques. El buque, que partió de Corea del Sur con destino al Canal de Suez, dio media vuelta el lunes en medio de la creciente inestabilidad en la región.